La economía panameña es una paradoja porque crece mucho, aunque ahora está creciendo poquito, pero solo genera informales y funcionarios. Es decir, ahorita estamos viendo un incremento en el Producto Interno Bruto en el primer trimestre. Sin embargo, la generación de empleo, la tramitación de contratos laborales en Mitradel va 30% por debajo del mismo periodo del 2019. Esto se debe principalmente a que nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada, porque no hay confianza para invertir en el país. Al no haber confianza, no hay inversión privada y sin inversión privada no hay generación de empleo formal. Entonces, esto va a ser un reto. Con nosotros el especialista en materia empresarial, comercial, laboral, ingeniero René Quevedo, ya prácticamente amigo de la casa, así que gracias por acompañarnos hoy en cabina. Sí. Buenas tardes, Magdiel, gracias por la invitación, es como siempre un placer estar acá en tu programa. Claro que sí, y abordemos un poco, porque nos queda poquito para la transición y ya hace unos días el presidente electo dijo no hay plata. Todo está en rojo y hasta se atrevió a decir cifras, 500 millones y no hemos pagado deuda. Y hoy la Contraloría saca este reporte que saca de manera recurrente, donde todavía sienta como que algo de optimismo y dice, bueno, no hemos crecido mucho, pero un 1.7% de crecimiento. El crecimiento nunca es malo. Pero cómo esto se fusiona con lo que nos ha dicho la autoridad electa. Sí, bueno, yo creo que a mí siempre me gusta contextualizar un poco las cosas y ya creo que lo he dicho en tu programa alguna vez lo dije. Uno de los resultados más preocupantes de las pruebas PISA del 2018 es que solo 1 de cada 100 de nuestros jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. ¿Okay? En el 2008 los resultados fueron idénticos y lo que hace asumir que es un resultado recurrente. Esto quiere decir que nosotros creemos más en los cuentos que en las cuentas. Es decir, nosotros construimos narrativas de satanización, de descalificación y de victimización basadas en consignas, eslogans y opiniones que no tienen nada que ver con la realidad. Lo que hoy el informe de la Contraloría es coherente con lo que ya se había venido diciendo, que con suerte este año crecemos 2%. Y es también consistente con un informe de la misma Contraloría de hace cosa de un mes, del índice mensual de actividad económica, el IMAE, para el primer trimestre, que plantea una economía virtualmente paralizada desde octubre. La economía panameña es una paradoja porque crece mucho, aunque ahora está creciendo poquito, pero solo genera informales y funcionarios. Es decir, ahorita estamos viendo un incremento en el Producto Interno Bruto en el primer trimestre. Sin embargo, la generación de empleo, la tramitación de contratos laborales en Mitradel va 30% por debajo del mismo periodo del 2019. Esto se debe principalmente a que nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada, porque no hay confianza para invertir en el país. Al no haber confianza, no hay inversión privada y sin inversión privada no hay generación de empleo formal. Entonces, esto va a ser un reto. Me resulta muy curioso las reacciones que he visto respecto al comentario del presidente, porque el presidente básicamente prometió chen en el bolsillo de los panameños, pero ahora que dice que no hay plata, pues de alguna manera la gente esperaba que el presidente iba a decir, bueno, encontramos el colchón en el MEF debajo del cual estaba el chen y ahora lo vamos a repartir. Señores, el chen viene de la economía, no del gobierno. El gobierno ha estado generando, subsidiando o financiando subsidios y contrataciones en la planilla estatal con plata prestada. Es decir, ha estado interviniendo artificialmente en el mercado laboral y de alguna manera enmascarando
la pérdida de capacidad de la economía para generar empleos de calidad, porque no hay confianza para invertir en el país. Los sectores que generan la mayoría de los empleos son sectores con altos niveles de informalidad, porque invertir en esas actividades económicas no es negocio. Estoy hablando de construcción, comercio, industria, turismo, logística y otras actividades de servicio. No hay inversión en esos sectores y en consecuencia esos sectores solo generan empleo informal. Entonces, creo que esto va a ser un proceso. Creo que los mensajes que se están enviando son los correctos. La economía es la que tiene que generar el chen-chen. Sin embargo, y para esto hay que generar confianza, sin embargo, y como yo lo digo, la confianza es un sentimiento, el chen-chen es un hecho. ¿Okay? Entonces, pero existe la noción, y me causa mucha gracia las reacciones que estoy viendo a que el presidente mintió, ¿okay? Porque dijo que iba a poner chen-chen en el bolsillo de los panameños y ahora dice que no hay chen-chen. Pero bueno, es que en algún momento pensábamos que iba a haber chen-chen. Este gobierno se ha endeudado para pagar planilla y subsidios. No hay plata. De hecho, el gobierno le debe 1.700 millones de dólares a los proveedores, que se sepa, ¿ok? Y los proveedores están esperando 800 millones de dólares de pago, que ese es un problema que a mí me preocupa mucho. Bueno, hace unas semanas salió un ministro diciendo que no se iba a morir un grupo por 30 millones de dólares y uno, caramba, sí. que a alguien le falten en la quincena, no se los paguen a tiempo y digamos, una quincena. No va y pelea. Ahora imagínese unos 30 millones de dólares. Esa incoherencia, sí, inclusive hay 800 millones que están esperando. Hubo 5 ministerios que empezaron proyectos este año sin partida presupuestaria. O sea, no hay partida para pagarles. Y ese es el principal problema, o el más urgente que tiene el país. La economía tiene una severa crisis de liquidez que se manifiesta en una fuerte contracción del consumo, y lo vivimos. O sea, no estamos hablando de nada. Eso se siente. Entonces, me preocupa esto, no sé cómo lo van a resolver, pero el primer paso hacia construir confianza es pagar deuda. Ninguna economía puede funcionar con un Estado malapaga. ¿Okay? Entonces, esa es la primera, llamemos, fase, claro, de esta crisis de liquidez, el pago de la deuda. Y me gustaría de repente, antes de ahondar también en lo siguiente, preguntarle qué sucede en los años electorales, sobre todo cuando hay esa parte de la transición en Panamá en los últimos años. Usted hacía referencia un poco a el 2008, que fue cuando experimentamos un gran crecimiento, pero eso se dio pues un tanto después, sí, de que el gobierno ya se había, digamos, instalado. Pero históricamente, ¿cómo sucede, cómo se desenvuelve la economía? Pero lo interesante de todo esto es que históricamente los años electorales son malos, laboralmente hablando. Okay. Hay, desde el punto de vista de empleo formal, hay mucha actividad, se hacen obras, etcétera, etcétera, lo estamos viendo, ¿okay? Pero eso impacta poco. Entonces, lo más, hay trabajos de infraestructura pública que se llevan a cabo, pero volvemos al tema, ¿no? Este año se hicieron, a pesar de que el año pasado no se cumplieron las metas de recaudación fiscal, y el presupuesto de este año es 3.000 millones más que el anterior. Sin embargo, hubo por lo menos 5... ahí la pregunta es ¿cómo se hizo esa matemática? Ajá, bien, gracias. Sí, ¿cómo se llama? 4 por 8 y 40. Okay. Entonces, era obvio que las metas de recaudación de este año no se van a cumplir. ¿Okay? Es decir, entonces, y se van lo lógico es pensar que se van a cumplir con deuda. Pero volvemos al tema, ¿no? Se hacen trabajos de infraestructura pública, calles, etcétera, etcétera, pero acabamos de ver el MOP, entiendo que debe 300 millones, en MINSA de otros 300 millones, pero la idea es, lo preocupante es que se iniciaron estos proyectos sin partida presupuestaria, sin refrendo de la Contraloría. Entonces, ¿ahora qué pasa? Es decir, entonces... pero no había plata para pagar a los proveedores, pero sí hubo plata para aumentar la planilla. De hecho, la planilla estatal en abril entraron 5.000 funcionarios a la planilla. Me pregunto, ¿para hacer qué? ¿Okay? Entonces,
O sea, está el Estado esperando o apelando a la buena fe y también a finanzas de los proveedores sin conocer si los números de los proveedores estaban en rojo. O sea, porque yo me pongo un poco en el papel del proveedor. Si yo hago una licitación, me gano o me adjudican una obra y me dicen cuesta tanto, yo me presupuesto. Claro. Y en el momento en el que voy a pedir plata, porque necesito la plata, porque también estoy generando gastos, el Estado me dice no tengo plata, ¿cómo yo hago? Bueno, claro, porque entonces yo tengo que pagar esos intereses. O sea, volvemos al tema, ¿no? O sea, lamentablemente el Estado ha estado interviniendo artificialmente en la economía. Y en el mercado laboral a través de subsidios y contrataciones en la planilla estatal con plata prestada. Es decir, el problema que estamos viviendo es producto de la estrategia, entre comillas, del gobierno. El gobierno no tuvo ninguna estrategia de reactivación económica y mucho menos de generación de empleo. La estrategia del gobierno fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada, cambio y fuera. Nosotros mantuvimos un régimen de terror que masacró a más de 400,000 trabajadores formales del sector privado. Levantamos el estado de emergencia sanitaria un año tarde. Y ahora entonces, lamentablemente, pues no nos encontramos en una situación con una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria, que obviamente es uno de los principales retos que tiene el próximo ministro del MEF. Digo, porque yo entendería que tampoco es como que yo llego y barro y voy sacando a medio mundo, porque primero no es tan fácil. Segundo, estamos hablando de que si ya hay informalidad, estamos creando más informales, que sería contraproducente. Es correcto, voy a estar convirtiendo funcionarios en informales o en desempleados. Sí, tiene que ser un proceso, pero volvemos al tema, ¿no? Hay 3 ventanas de liquidez, hay 3 ventanas que se tienen que resolver. Primero, el tema de la deuda, o sea, no hay otro, eso hay que pagarlo ya. O sea, los contratistas del Estado no tienen por qué pagar el mal manejo de las finanzas públicas, tan sencillo como esto. Entonces, eso hay que pagarlo en los 100 primeros días, o sea, esto es ya. Por otro lado, los financiamientos bancarios al sector productivo en los 4 primeros meses de este año van 1.274 millones menos que en el 2019, son 20% menos. Esto quiere decir que hay menos gente pidiendo préstamos, obviamente menos créditos siendo otorgados al sector productivo, a las empresas que generan empleo, etcétera, etcétera. Y eso se va a resolver en la medida en que mejore la confianza, y eso se traduzca en más solicitudes y más otorgamiento. Sin embargo, a sabiendas de que, bueno, perdimos el grado de inversión y ahora las tasas de interés han subido y los requerimientos, digamos, para el otorgamiento de préstamos se han puesto más rigurosos, porque de acuerdo al mismo a Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria, dice, hoy somos un país más riesgoso que hace un año. Entonces, eso probablemente nos lleve un año, por decir, tampoco nos podemos tardar mucho. ¿Cuánto tiempo nos llevará lograr rescatar esa confianza en el sector productivo o por parte de los inversionistas para que comiencen a solicitar? El financiamiento bancario es el aceite del motor de la economía, pero obviamente no va a haber ningún financiamiento si no hay confianza. Si yo no pienso que me va a ir bien en un negocio, lo último que voy a hacer es enredarme con un banco. Y un tercer elemento que va a ser el más complicado es el colapso que hemos tenido en los flujos de inversión extranjera. El año pasado entraron al país más o menos 2.000 millones de dólares de inversión extranjera. Eso es 31% menos de lo que entró en el 2022, pero prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019. En el 2019 entraron 3.900 millones. No tengo muchas expectativas de que en el 2024 debe ser todavía peor. Entonces, eso tenemos que parar esa tendencia. El cierre de la mina, pues bueno, nos costó el grado de inversión y de acuerdo a Mitradel aumentó la tasa de desempleo un 1,5%. Esto significa que según Mitradel se han perdido 31.413 empleos. Estos son empleos formales. Empleos, sí, formales de la producto de la mina. Esa es información oficial. Porque Mitradel maneja básicamente data de información del sector formal. 30.000 personas menos cotizando, 30.000 personas menos probablemente sin poder cumplir sus obligaciones financieras.
dejando de dinamizar la economía. Y ahora, dejando un poco aparte el tema, si era mina o no era mina, el problema acá es el desempleo. Y usted hablaba un poco del tema de la inversión extranjera. Yo pensaba, caramba, la suba o la subida de las tasas de interés uno la resiente directamente. No obstante, algo que de forma indirecta también se resiente es esa imagen internacional que quizás hace mucho más difícil el tema de inversión en el país. Y si las cuentas del Estado están en rojo, si la deuda sigue aumentando, la forma factible que pensaría yo existe para rescatar la economía es atrayendo inversión extranjera, y precisamente es ahí donde tenemos un talón de Aquiles. Va a ser la parte más dura. Ahora bien, pero volviendo al tema, ¿no? Es decir, primero tenemos que resolver la urgente necesidad de efectivo en la economía. Urgente. Pagarle a los proveedores. Ya, pagar a los proveedores. O sea, eso es lo primero, ¿ok? Habrá que ver de dónde sale esa plata, pero eso es lo primero. Eso debe ocurrir en los primeros 100 días. Ahora, para ponernos en contexto, ¿no? Para poder entender, Sí. porque, digo, seguramente va a haber mucha gente que diga, sí, pero... y mis transferencias condicionadas, y qué hace la gente que no tiene empleo, que necesitamos plata, que el gobierno se encargue de atendernos. Y bueno, eso puede ser que también sea un tema de mucha controversia, y hasta un tema que por ponerlo así, terminaría siendo hasta un dilema ético. Pero, por otro lado, si no alimentamos la economía, ¿cómo se desarrolla? Sí, es que por definición el gasto, el sector público es el sector no productivo de la economía. Vamos a empezar por ahí. Ok. ¿Okay? Entonces, tenemos que apostar por el sector productivo, el que genera a través de crecimiento del PIB, etcétera, etcétera, de alguna manera respalda estos ingresos, estos empleos. Estos empleos son para generar ese crecimiento económico. El problema es que el Estado ha estado interviniendo, tenemos un intervencionismo estatal fuerte. ¿En qué sentido? A ver, en los últimos 10 años perdimos 26.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Quiere decir esto, que en ese periodo de tiempo, 2013-2023, cada trabajador asalariado del sector privado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. ¿Okay? El proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. Esto se mantiene durante la pandemia. Entre el 2019 y 2023 perdemos 20.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 36.000 funcionarios y 49.000 informales, con el agravante de que también agregamos 105.000 nuevos jubilados y pensionados. Nosotros pasamos de generar 9.000 y piquito de jubilados y pensionados por año a 26.000. Aumentamos por 9. Entonces, aquí pareciera que no ha habido prácticamente una política clara para poder enrumbar la economía por el camino que sí, deberíamos seguir. Correcto, sí, yo creo que nunca ha habido una política de desarrollo, es decir, estamos instrumentando un capitalismo de Estado, es decir, que el Estado es el que interviene, y yo creo que hay que sacar al Estado de la economía, hay que sacar al gobierno de la economía. O sea, permitir que la empresa se desarrolle. Sí, el gobierno tiene que tener un rol, obviamente, eso es constitucional. Sin embargo, esas distorsiones que se están creando por el clientelismo, etcétera, 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 como mencioné antes que las metas del presupuesto del año pasado no se cumplieron, pero este año el presupuesto fue 3.000 millones más que el anterior. Entonces, la pregunta es ¿para hacer qué? Porque entonces, obviamente, pues, por eso se hablaba de que era un presupuesto electorero, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, volvemos al tema, ¿no? El Estado está interviniendo y lo hemos visto, hay bastantes denuncias de clientelismo, etcétera, etcétera, que lamentablemente lo estamos haciendo con plata prestada. Pero yo le pregunto, porque no es que hay una política per se, ¿no? Como los regímenes IBI que ha habido en otras partes de Latinoamérica que han destrozado la economía, sí, en donde el Estado expropia. O sea, no existe una política per se, pero usted hablaba, es el clientelismo, sino son quizás esas acciones que está haciendo o ha estado haciendo el gobierno de manera arbitraria, la que está entorpeciendo más bien. Sí. Sí, yo creo que aquí ha habido un poco la historia del avestruz, ¿no? Y si nos remitimos al informe de Fitch,
donde nos rebaja el grado de inversión, que a quienes no lo han leído lo recomiendo porque no tiene desperdicio. Eso está en internet. El informe comienza diciendo, palabras más, palabras menos, la degradación, la calificación se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravados por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Primera frase. Cierra el primer párrafo diciendo el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los graves problemas de gobernabilidad que tiene el país. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es cónsono con lo que venía diciendo The Economist desde 2020. Si recordamos, en julio del 2020, The Economist, el semanario inglés, en un informe señaló que le preocupaba la pérdida de confianza en la administración Cortizo, que pues hacía un llamado para que se recuperara esa confianza o habría el peligro de protestas sociales. Julio 2020, apenas un año en la administración Cortizo en plena pandemia. Marzo 2021 repite la dosis y diciendo esta vez que el deterioro de la gobernabilidad y la incapacidad del gobierno para lidiar con presiones de tipo populista representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en el país. Bueno, con todo este fiasco minero se cumplió la profecía. Entonces, lo que ha habido es un afán por responder a esas presiones populistas. Bueno, lo estamos viendo hoy. A ver, y con todo respeto, yo creo que los jubilados sí necesitan ese aumento y ese bono, pero la 964, o sea, que nosotros tenemos un problema gravísimo de consumo. O sea, los restaurantes están declarando que tienen ventas 10 y 20% menos que en el año pasado, y hasta 50%. Y este bono se va a financiar a través de un impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas. O sea, en otras palabras, al cliente, al que se está ahogando, en vez de tirarle un salvavidas, le tiramos un ancla. Es decir, nuestros problemas de consumo, es decir, al punto tal que la Asociación de Centros Comerciales de Panamá está proponiendo un día sin ITBMS por trimestre para estimular el consumo. Si no hay consumo, no hay demanda. Si no hay demanda, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay empleo. Entonces, pero volvemos al tema de que, como dicen, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Es decir, y me preocupa muchísimo el no saber cuál es la situación real de la economía. Bueno, al punto tal de que, y es hasta chiste, ¿no? El presidente Mulino dice, bueno, estuvo en la reunión de transición, no hay plata, está todo en rojo, y entonces la gente se escandaliza. Bueno, es que él mintió porque él prometió chenche. Es que estaban esperando que él dijera, bueno, encontramos el colchón en el mes donde debajo estaba el chenchen y ahora lo vamos a repartir, ¿no? Ni siquiera ha terminado de entrar y ya... Sí. O sea, pero ahora hay que ver cómo están las arcas. Él sí. fue y sí. está diciendo cómo está quedando el país. Correcto, está diciendo que hay 500 millones para inversiones sin el pago de la deuda todavía, ¿no? O sea, ojo. Y creo que es hasta positivo que haya dicho una cifra, porque claro, por lo menos nos deja en contexto de cómo está el asunto. Sí, es más, a mí me preocupa también que no se sepa cuál es la realidad de la Caja del Seguro Social, ¿ok? ¿Por qué? Porque como dije antes, aquí nosotros estamos, y aquí ha habido mucho manejo pasional de los temas. O sea, aquí, por ejemplo, hay leyendas urbanas basadas en opiniones, etcétera. La leyenda urbana del subsidio bancario, ¿okay? Por ejemplo, hay gente que piensa que a los bancos se les dieron 2.000 millones de dólares. Es decir, que todavía es más preocupante que la gente no sepa la diferencia entre un subsidio y un fondo de garantía. Entonces, pero como dicen, un ignorante con la lengua larga es más peligroso que el mono con metralleta. Pero ahora yo decido si escucho al mono. Es decir, a ver, y yo creo que volvemos al tema, como creemos más en los cuentos que en las cuentas. Preocupa porque la realidad es una sola, ¿okay? La verdad es una sola. Lo que no se mide no existe. Y estamos viendo, por ejemplo, cuánto nos ha costado hasta ahora el tema del grado de inversión, de todo el evento que ocurrió, aunque se sabía que íbamos a perder el grado de inversión. Todas las calificadoras habían dicho por escrito que Panamá vale más con minería. Con el fallo de inconstitucionalidad, con 25 violaciones a la Constitución, era cuestión de tiempo nada más hasta que nos quitaran el grado de inversión. Sin embargo, todo lo que ocurrió pone en evidencia de que tenemos un problema grave de gobernabilidad. ¿Qué ha pasado? Bueno, perdimos el grado de inversión. Según Mitradel, hemos perdido 31.413 empleos en 6 meses. Aumentaron las tasas de interés. A propósito,
Conozco gente que les han aumentado las tasas, no voy a decir el banco, pero las tasas de interés en préstamos hipotecarios de 6% a 8,5%. O sea, de un plumazo les han aumentado $100 la letra. Y como decía, dijo el presidente de la Asociación Bancaria, hoy somos un país más riesgoso que hace un año. Estos son realidades. Como dicen, los hechos convencen, las opiniones confunden. Y estamos empezando, ¿ah? O sea, ¿por qué? Porque esto, no, insisto, tenemos un problema de cash. Me preocupa mucho y en realidad no sé, digamos, qué está pensando el próximo gobierno. No hay partida para el pago de esos $800 millones que son pagos de ministerios que comenzaron trabajo sin partida presupuestaria. Eso hay que pagarlo. O sea, ¿cómo se va a hacer? No sé, pero bueno, voy a decir una palabra sucia, pero yo me endeudaría para pagar eso. Es que no veo otra. No hay, es decir, otra vez, sí, qué sé yo, a través de algún arreglo con los bancos. La banca está líquida. Una cuestión importante, el sector bancario está sólido y líquido, pero canalizar esa liquidez hacia el sector productivo donde genera empleo es realmente el problema, porque hay una serie de protocolos que se tienen que simplificar, particularmente las pymes, que representan el 21% de los financiamientos bancarios. O sea, que va a requerir de un nivel de audacia bastante grande, sí, por parte del próximo gobierno. Sí. Y tenemos que entender que, a ver, no es una crítica, ¿no? Pero tenemos un sector bancario que se ha caracterizado por ser bastante conservador. Entonces, porque, bueno, y tengo amigos banqueros y dicen, pero es que la plata no es mía, eso es plata de los depositantes. Entonces, obviamente, pero entonces tenemos que buscar algún punto medio. Hay que simplificar los protocolos para el otorgamiento de crédito, particularmente a las pymes. Entiendo que se están haciendo algunos esfuerzos, pero bueno, el tema del chenchen, el chenchen va a venir de la economía, no va a venir del gobierno. ¿Okay? Es decir, de la economía que se genere desde la inversión extranjera, el sector privado. O sea, que habría que mirar desde otra perspectiva, ¿no? El asunto económico, no esperando que sea el gobierno el que empiece a pagar. No. Es más, por ejemplo, dije antes, entre enero y abril, los financiamientos bancarios al sector productivo, entiéndase al comercio, la industria, la construcción, etcétera, va 1.274 millones por debajo de la cifra del 2019. Ojo, 2019 fue un año electoral, ¿eh? O sea, fue un año malo también. Y entonces, ¿qué ocurre? Tiene que haber más confianza para decir, oye, yo me voy a meter en un negocio X, voy a solicitar apoyo de un banco, una línea de crédito, lo que sea. Esa línea de crédito pues me va a permitir comprar cosas, contratar gente, alquilar, lo que sea. Es ese chenchen el que se mueve en la economía, el que va a mi bolsillo. Es decir, no el de los subsidios, no el de la planilla. La planilla estatal se tiene que reducir a través de un proceso. Hay efectivamente, bueno, el mismo presidente dijo que había 3.000 manzanillos en cada ministerio. O sea, no sé de dónde sacó la cifra, pero bueno, en realidad no tengo por qué dudarlo. Pero bueno, volvemos al tema. Ahora, si se crean las condiciones necesarias para que la inversión se dé, para que el sector privado se dinamice, que haya mejores opciones laborales y mejores salarios desde el sector privado, probablemente la transición sea hasta natural. Sí, obviamente los buenos salarios solo van a estar donde haya inversiones, ¿no? O sea, donde no hay inversiones, lo que hay son informales, y los informales no tienen salario. Entonces, creo que esto es el perro mordiéndose la cola. Yo estoy confiado en que efectivamente vamos a entender que todos somos parte de este proceso, de que yo no puedo construir un país destruyéndolo. Es decir, que yo tengo que apoyar lo que se está haciendo, porque es más aún. O sea, aquí ha habido una satanización histórica de la iniciativa privada, cuando 2 de cada 3 empleos en el sector privado, que son informales o trabajadores en empresas que tienen menos de 10 trabajadores, es decir, el microempresario, formal e informal, es la columna vertebral del empleo. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Entonces, esta narrativa de buenos y malos, ricos y pobres, no es. O sea, no se sustenta en realidades. El panameño quiere trabajar. Pero volvemos al tema pues el tema de la gobernabilidad, el tema de los cierres de calle. Nuestra economía 70% de los empleos son presenciales. Cualquier restricción de movilidad
por justa que sea la causa, genera desempleo de manera automática. Nada más tenemos que ver lo que nos hizo la pandemia. Entonces, creo que necesitamos un país en paz. Creo que el próximo gobierno tiene obviamente un gran reto de mantener el país en paz, construir puentes. Creo que en ese sentido, creo que se están haciendo estos acercamientos con los diferentes actores políticos, gremiales, etcétera, para realmente necesitamos construir un país. He escuchado que el presidente ha dicho que en el primer mes va a convocar pues algo así como una gran alianza. Se necesita, ¿no? Estamos en nuestra hora oscura, como dijo Churchill en su momento. Pero obviamente hay mucha gente groneando, como dicen. Claro. Pero ¿para qué? Las elecciones ya pasaron. Creo que es momento. Nosotros no somos pasajeros de este barco, somos parte de la tripulación, ¿no? Y parte de la tripulación quiere decir que también nos toca hacer, como usted decía hace un momento, nuestro trabajo. Quedan 13 días exactos para la toma de posesión. Ojalá podamos tenerlo aquí nuevamente. Se nos fue el tiempo, ingeniero. Un mes después, ojalá nos acompañe para hacer ese análisis de ese primer mes y tomando también parte de su análisis lo importante que es pagar la deuda, haciendo una recapitulación a los proveedores del Estado, para que exista liquidez. Nuevamente, buscar esos incentivos para atraer la inversión extranjera y, por supuesto, algo que usted siempre ha remarcado, la importancia de reducir el porcentaje de informalidad en la calle. Así es. Bueno, estoy a la orden. Yo, cuando quieran, me invitan y conversamos. Bueno, el ingeniero René Quevedo, como siempre, gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a nuestro último cambio comercial. A la vuelta, pues seguimos con más de Relax. Seguiremos abordando otro tema muy interesante. Iniciativas también desde el sector turismo que sea desde Tierras Altas, pero eso en breve. Y hablemos un poco acerca de este evento que van a tener desde Tierras Altas, porque si bien Boquete es un destino sumamente buscado en la provincia de Chiriquí, Tierras Altas también tiene muchas cosas que ofrecer. Así es, correcto. Tierras Altas estamos ubicados, para los que no conocen, en el área de Volcán, Bambito, Cerro Punta, que son los lugares más visitados. Está ubicado en la cara oeste del Volcán Barú, del otro lado del Volcán Barú con respecto a Boquete. Tenemos muchas actividades, agroturismo, el Volcán Barú, tenemos dos parques, un parque nacional, que es el Parque Nacional Volcán Barú, y también nos acompaña el Parque Internacional La Amistad, bien cerquita aquí. Somos un área de mucha naturaleza, agroturismo, y bueno, y estamos promocionando todas estas actividades junto con diferentes patrocinadores y expositores. El 18 y 19 de julio estaremos en el Hotel Bambito, conocido como Hotel Bambito. Estaremos teniendo un evento que durante los 2 días tendremos exposición de los diferentes productos turísticos, gastronomía, hotelería, ofertas para todos los que nos quieran visitar. Además tendremos conferencias donde vamos a estar hablando sobre temas importantes como la sostenibilidad en el turismo, la seguridad en el turismo también. Claro, estamos hablando de que geográficamente hablando, el área que abarca Tierras Altas es mucho más amplio que el de Boquete, por ponerlo así, que es uno de los destinos que decía es de los más buscados en la provincia de Chiriquí. Y ustedes han venido haciendo un trabajo interesante en los últimos años para reforzar un poco la figura de destino turístico del sector. Háblenos un poco acerca de esto. Bueno, sí, hemos estado trabajando mucho en promover nuestro destino. Hace unos años Volcán fue nombrado como una de las 8 ciudades con vocación turística dentro del plan maestro de turismo sostenible, perdón. Entonces eso nos ha impulsado y nos ha dado muchísima energía para seguir trabajando y creciendo turísticamente en la región. Por supuesto. El año anterior, este es el segundo año de Expoaventuras,
El año anterior tuvimos la primera versión donde trajimos como invitados 15 agencias de Panamá y 5 de Costa Rica. Quedaron sorprendidos con las bellezas de nuestro destino y con los diferentes productos que tenemos para ofrecer. Y este año estamos replicando un poquito eso porque es interesante que estas agencias mayoristas puedan ver de primera mano los productos que ofrecemos y de esa manera poderlo ofrecer en sus catálogos para agencias internacionales. Nuestros mayores visitantes son generalmente los visitantes nacionales, pero hemos tenido un incremento en los últimos 3, 4 años de visitantes o turistas extranjeros, especialmente Canadá, Estados Unidos y algunos países de Europa. No, y es interesante eso porque efectivamente hay una organización detrás, se está haciendo un trabajo que busca tener ese orden, ¿no? Y esa hoja de ruta marcada para no improvisar, sino que se está trabajando en mejorar no solamente la imagen turística, sino también el servicio. Y esto es sumamente interesante. Para aquellos que nos escuchan en este momento, distintamente si trabajan en la industria o no, o están interesados en conocer, háblenos un poco acerca, digamos, de atracciones específicas que puede conocer ese visitante que quiere explorar algo nuevo dentro del país. Que pueden explorar en tierras altas, uy, es innumerable. Te puedo contar que podemos caminatas, tenemos muchísimos senderos. El área de Cerro Punta, hay el cerro que le da el nombre al pueblo. Se puede hacer un ascenso ahí, ver toda la comunidad desde ahí arriba. Tenemos eh, tour de fresas, donde puedes cosechar tus vegetales y tus fresas y aprender sobre el proceso de hidroponía. Tenemos fincas orgánicas que ofrecen vegetales, donde también puedes ir a cosechar, eh, saborear un buen café. Tenemos el mejor café del mundo en Panamá y no me avergüenza decir que tenemos el más caro de todos aquí en el área de Paso Ancho, en el área de cerquita de Bambito. Fuera de eso tenemos, bueno, las lagunas del volcán, muchos nuevos restaurantes con una gastronomía muy variada, una chef reconocida internacionalmente por su cocina sostenible, um, canopy, actividades de aventura, y lo que yo considero la segunda aventura más buscada de Panamá, de Chiriquí, luego del volcán Barú, es el Cañón Machomonte, que es un lugar de ensueño donde las paredes del cañón filtran agua, lo tienes que ver para poder, no te lo puedes imaginar, no te daría esa imagen tan preciosa en palabras. Y estoy seguro que ni siquiera una foto o videos le harían honor a estar en ese lugar en vivo y en Correcto. directo. Un lugar sin dudas por explorar, por conocer, por descubrir dentro de suelo patrio. En cuanto a la accesibilidad, ¿cómo es llegar hasta tierras altas? ¿Cómo llegas? Puedes llegar por avión hasta David y de ahí en 1 hora y media aproximadamente ya estás en el centro de Volcán. Desde Boquete puedes venir también manejando, estamos como a 1 hora 15 de Boquete aproximadamente. Puedes llegar por Costa Rica, tenemos una frontera en Río Sereno que nos comunica con Costa Rica, estamos a 1 hora, así que desde Costa Rica puedes llegar a Tierras Altas en un punto migratorio muy flexible, muy amable, muy cálido. Puedes venir también, si vienes por tierra, puedes llegar por Paso Canoas, que es otra frontera que tenemos cerquita y te demorarías aproximadamente 1 hora y media, 2 horas en llegar a Volcán. Tenemos varias vías de acceso, como podrás ver. Por supuesto que sí, y sin duda estoy seguro que el clima también es otra de las cosas que acompaña este destino. El clima es espectacular, tenemos temperaturas. En este momento estamos como en los 17 grados, fresquito, el cielito está gris pero no está lloviendo. Entonces siempre es bueno cargar un abrigo, un impermeable porque nuestro clima es fresco, especialmente para el que viene del sofocante calor y estrés de Panamá. Necesitan cargar su abriguito por ahí. O sea que se suma a esas alternativas imperdibles para aquellos que
les gusta el clima frío y que de repente han visitado Boquete y quieren conocer un poco más, Tierras Altas es otro de esos destinos. Así que recuérdanos un poco acerca del evento que van a tener, las fechas y dónde pueden conocer un poco más acerca de este evento que ustedes están impulsando. Excelente, los esperamos 18 y 19 del mes de julio, próximo mes. Eh, Vamos a estar ambos días con expositores, conferencias, eh, gastronomía. Vamos a tener este año también como algo nuevo dentro del evento. Algo nuevo dentro del evento va a ser un foro de inversionistas y en esta vamos a estar, perdón, te dije la fecha, sí, van a ser los 2 días en Volcán, Bambito y Cerro Punta. Claro que sí, imperdible. De paso, pues aquellos que van por primera vez hacen un par de tours por el área que es sin duda preciosa, preciosa, preciosa. Así que muchísimas gracias. Te dejo un dato Cla- más que me faltó, te doy la página del evento es www.expoaventuras.com y nos pueden contactar también por nuestras redes Cámara de Tierras Altas. Estupendo. Por supuesto que sí, ojalá tuviera la oportunidad de ir. Sí, sí. Te esperamos, Sí, no te lo sí, si pierdas. me dan el espacio y el tiempo acá, con gusto les acompaño también para ir un poco a tomar un poco de ese frío que se necesita, ya que ha estado el calor Chocolatito intenso en caliente, Ciudad de unas Panamá. fresas con crema. Totalmente, ¿no? Te En estoy Cerro tentando. Punta. Claro, claro que sí. Yo estoy seguro que también muchos de los que nos están escuchando están con ganas de unas buenas fresas con crema después del calor sofocante que hemos tenido. Pero bueno, hasta una próxima ocasión de momento. Enhorabuena y bueno, éxitos en esta gran exposición que van a tener Expo Aventura en Tierras Altas. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de dar a conocer nuestro evento y bueno, te esperamos. Los esperamos a todos. Así será, así será. Nos acompañó la presidenta de la Cámara de Turismo, Comercio e Industrias de Tierras Altas, la señora Marcela Campos. Son las 4:54, ya casi nos vamos, pero no me quiero ir sin antes recordarles que ya se viene Cinco Mentes, ya está Alejandra Araúz lista para acompañarnos y traernos temas sumamente interesantes aquí en Radio Ancon. Yo lo voy a dejar hasta acá con algo de buena música. Mañana a las 3 de la tarde. Y empezó a llover, por cierto. Así que si está por la calle 50, vaya sacando su paraguas para no mojarse. Y probablemente también haya tráfico. Así que tome ahí las cosas con más calma.